Mi nombre es María José y soy residente de segundo año. Voy a presentar un caso clínico de la doctora Carmen Luz, que se trata de una mujer de 40 años con el diagnóstico de melanoma cutáneo en el dorso de la espalda. Ya, desconozco la verdad si la paciente presenta metástasis, al parecer sí, pero no sé bien dónde, en el ojo no. La paciente lleva 12 ciclos de un tratamiento inmunosupresor con pembrolizumab y bevacizumab. Ya, la paciente no había tenido problemas con estos ciclos hasta que comenzó con una historia de 2 semanas de evolución de una cefalea intensa, tinnitus y visión borrosa, progresiva en el tiempo. Ahí es cuando consultó por primera vez en la clínica con el doctor Sánchez y presentaba en ese momento una agudeza visual corregida de 0,3 y 0,05. El reflejo fotomotor estaba presente y no tenía de par, y al fondo del ojo se podía ver una papilitis y una estrella macular en el ojo derecho. Por lo tanto, el doctor pensó en una posible hipertensión endocriniana y la derivó al hospital para realizar el estudio correspondiente. Se le realizó una resonancia nuclear magnética y una punción lumbar que estaban normales sin alteraciones. En ese momento, en el hospital donde estaba, en la clínica donde estaba hospitalizada, pensaron que tal vez podía ser una neuritis óptica, entonces comenzaron con bolos de metilprednisolona y luego prednisolona oral. Es cuando tuve la segunda consulta en la clínica con la doctora Carmen Luz, porque desde la clínica donde estaba hospitalizada le dijeron que tenía que controlarse con retinol. En esa segunda consulta, la paciente había mejorado su visión a un 0,9 y un 0,3 en el ojo izquierdo. Continuaba teniendo un reflejo fotomotor positivo y un de par negativo, y al fondo del ojo continuaba unas papilas con borramiento de los polos y anasal, pero ya un edema de papila tan característico como lo habían descrito en la primera consulta no se presentaba. Entonces, acá vamos a mostrar los exámenes de la paciente que le pidieron luego de esta segunda consulta para ir ya descartando diagnósticos, porque al tener un reflejo fotomotor normal, un de par negativo y ausencia de ese dolor característico de la neuritis óptica, hacían un poco dudar del diagnóstico, ¿ya? Pero igual podría ser una neuritis óptica en contexto de su inmunoterapia también, por supuesto. Entonces acá está la retinografía de la paciente del ojo derecho y el ojo izquierdo. En el ojo derecho no se ve con mucho detalle acá, pero se puede notar una cierta estrella macular, como edema macular. Y acá también no se puede apreciar muy bien los bordes de las papilas, pero también no estaban tan netos. ¿Ya? Ahí se puede ver mejor el ojo derecho, el ojo izquierdo se puede notar mejor. Autofluorescencia, que se ve esta parte de hiperautofluorescencia peripapilar en ambos ojos. Perimacular, más bien dicho, en el ojo izquierdo. Acá está la angio del ojo derecho, en que mientras pasamos los tiempos, podemos ver una papila, una papilitis, una papila caliente de borde difuso. En el ojito izquierdo lo mismo, sin otros puntos de filtración. Este es el OCT del ojo derecho de la paciente, donde podemos ver un DR seroso peripapilar, con la mácula con un pequeño defecto, pero casi conservado. Y en el ojo izquierdo una mácula totalmente conservada y sin este DR seroso. Por lo menos los cortes que habían. ¿Ya? Ambos OCT, en donde se ve en el ojo derecho este pequeño defecto y en el ojo izquierdo un poquito atrofia, ¿no, doctor? ¿Atrofia de qué dices tú? ¿De no? Pero está la... Sí, porque no alcanzo a ver las 4 líneas, pero... Sí, pero no es típico. Tienes razón, sí, a comparado con el otro. ¿Ah? Entonces, los campos visuales de Goldman que se pidieron en el ojo derecho
se puede ver una disminución concéntrica de la visión con un aumento importante en la mancha ciega. Y en el ojo izquierdo también un aumento importante en la mancha ciega y una disminución generalizada concéntrica de mayor cuantía que el ojo derecho. Esto me llama mucho la atención porque el ojo izquierdo era el que no tenía un DR seroso. Y los dos tienen más o menos como la misma cantidad de papilitis. Entonces, no entiendo por qué el ojo izquierdo tiene mayor compromiso que el ojo derecho. Y este ojo también ha sido el que menor agudeza visual ha recuperado con el tratamiento. Se le hizo un electroretinograma multifocal, que no lo tengo, la doctora Carmen Luz tampoco lo tiene, pero que está normal sin alteraciones, ya que también es súper importante para el diagnóstico diferencial que vamos a ver a continuación. Entonces, frente a una paciente con un melanoma cutáneo o cualquier cáncer y una inmunoterapia, debemos siempre ponernos en dos escenarios. Uno, que se pueda tratar de síndromes paraneoplásicos y que en este caso podría ser tanto una neuropatía óptica como una retinopatía asociada a melanoma, o por el contrario, una RAM a estos medicamentos y que no sea un síndrome paraneoplásico. Y ahí tenemos que empezar a investigar qué es lo que puede producir el pembrolizumab o el bevacizumab. ¿Ya? Los síndromes paraneoplásicos definen como manifestaciones patológicas alejadas del sitio primario de la neoplasia y sin diseminación directa. Se caracterizan por no tener metástasis en ese lugar donde se presenta el síndrome paraneoplásico, ¿ya? Y se da más o menos el 10% de los pacientes con cáncer y se debe a una reactivación cruzada inmunomediada entre los antígenos tumorales y el tejido normal del huésped. Hay varios descritos y uno es la retinopatía asociada al melanoma, que se puede asociar al melanoma cutáneo, a los melanomas coroidales, a los melanomas del intestino, etc. Y también está la maculopatía pseudovitiliforme, también asociada a melanoma, que también se puede asociar al melanoma cutáneo, pero en este caso no presenta alteraciones que no vamos a pensar en eso, ¿ya? Rápidamente, esto se da por un origen común neuroectodérmico entre las células de la retina y los melanocitos, lo que genera esta reacción cruzada, ¿ya? Y esta reacción cruzada genera anticuerpos contra las células bipolares del tipo ON, que va a afectar al final el sistema de transmisión y transducción de los fotorreceptores a nivel de los bastones, no de los conos. Se da principalmente en hombres sobre los 60 años con un periodo de latencia hasta más o menos 4 años desde la presentación del melanoma, ¿ya? Se caracteriza en la clínica por una amigdalopia y una fotopsia bilateral repentina, una agudeza visual disminuida pero no tan mala como en el caso de nuestra paciente. Y al fondo ojo, este puede ser normal, puede haber una atenuación de la vasculatura, puede haber una palidez del nervio óptico, puede haber una atrofia del epitelio pigmentario de la retina y puede haber o no vitreitis o vasculitis. El campo visual presenta defectos la mayoría de veces concéntricos o defectos arqueados o escotomas centrales o paracentrales. Ya, pues en verdad puede dar muchos patrones. Al OCT podemos ver una atrofia de la retina externa en etapas posteriores, no en el agudo, sino posterior a la inflamación. Y esto es súper importante, el electroretinograma, vamos a tener una onda electronegativa, que significa una onda A normal con una onda B atenuada. Y lo que hace como el sello diagnóstico es la confirmación de estos anticuerpos antirretinianos mediante ELISA o Western blot. ¿Ya? En este caso, nuestra paciente no tenía atrofia del epitelio pigmentario de la retina y el electroretinograma estaba normal, por lo tanto, nos alejamos un poquito de este diagnóstico. También las características clínicas tampoco son tan compatibles. Igual hay que tener en cuenta que la inmunoterapia puede exacerbar o iniciar un síndrome paraneoplásico, porque estos medicamentos, al estimular el sistema inmune, las células del tumor ya no se pueden escapar del sistema inmune, entonces aumenta la producción de anticuerpos contra antígenos del tumor. Y como aumentan estos anticuerpos y hay una reacción cruzada, también aumentan los anticuerpos contra las células, en este caso los melanocitos. Por lo tanto,
esta inmunoterapia, además de tener un efecto tóxico directo a las células de la retina, también pueden exacerbar estos síndromes paraneoplásicos. Acá hay un review de diferentes casos de pacientes que se comenzó inmunoterapia y a las pocas semanas comenzaron con este síndrome paraneoplásico, esta retinitis. Y en todos los pacientes se destacó que había alteraciones al electrorretinograma. Entonces parece que es algo que tiene que estar para poder hacer el diagnóstico, ya que en este caso no lo teníamos. También está la neuropatía óptica relacionada a síndromes paraneoplásicos, en que se caracteriza por una pérdida de visión bilateral subaguda, indolora, y que es lentamente progresiva, ¿ya? Puede acompañarse de disfunciones neurológicas multisistémicas como ataxia, vértigo, y también manifestaciones neurológicas oftalmológicas como paresia de la mirada vertical, oxoclono, oftalmoplegia internuclear. Al fondo ojo podemos ver un papilema o una atrofia del nervio óptico en el momento de la presentación, cosa que el papilema se podría acercar un poquito a nuestro paciente. Al angio, una hiperfluorescencia del disco óptico, que también podría acercarse a nuestra paciente, un campo visual alterado, sin anomalías del electrorretinograma, y la mayoría de las veces las lesiones de las neuroimágenes, la resonancia nuclear magnética, suelen estar alterados. Suele haber realce de los nervios ópticos o encontrarse otras alteraciones inflamatorias, pero también hay casos en que las neuroimágenes están normales. Entonces ahora vamos a ir al otro diagnóstico, que son los eventos adversos asociados con los inhibidores de punto de control inmunológico, que son estos inmunosupresores. Ya estos actúan, la mayoría, mediante a nivel de 2 niveles. Uno, inhibe el CTLA4, que es un antígeno que presenta el tumor y que inhibe la respuesta de la célula T. Entonces, lo que hace este grupo de medicamentos es inhibir este antígeno para que el sistema inmune a través de las células T se active y prolifere. Otro es el que está relacionado con el PD, tanto el PDL, que es el ligando, como el PD1, que es el receptor. Y lo que hace el tumor es presentar este ligando que bloquea la apoptosis de esta célula con mitosis acelerada y estas células tumorales. Lo que hacen estos medicamentos es bloquear esto y al final y al cabo activar el sistema inmune y que las células del tumor no se puedan escapar. ¿Ya? Entonces, como ya dije anteriormente, estos medicamentos pueden actuar a través de RAM o toxicidad directa, en que la mayoría tiene como patogenia la autoinmunidad, como hace un incendio autoinmune, prende el sistema inmunológico. La mayoría de los efectos que vamos a ver es por un proceso autoinmune contra las células de nuestro cuerpo, o una exacerbación del síndrome paraneoplásico o una inducción de este. Esto se diferencia porque el que está relacionado con el síndrome paraneoplásico sí o sí está relacionado con la etapa y la cuantía del tumor. Y a medida que se va tratando con estos medicamentos y el tumor va disminuyendo en tamaño o en actividad, el síndrome paraneoplásico también va cediendo, ¿ya? Porque la reacción cruzada también va disminuyendo porque ya hay menos antígenos, ¿ya? En cambio, la autoinmunidad tiene menor relación al estadio del tumor. Entonces acá hay un review como con 300 pacientes APP en que agarraron muchos pacientes con manifestaciones oftalmológicas y tratamiento con estos medicamentos, ¿ya? Y también se las dividió en los tipos de cáncer que presentaban. Y podemos ver que los pacientes con melanoma presentaban en mayor cuantía uveitis anterior, un BKH-like, desórdenes a nivel como de neuropatías ópticas y también retinopatía asociada a melanoma, que es el síndrome paraneoplásico que acabamos de revisar. Entonces, los medicamentos que estaba utilizando nuestra paciente eran los anti-PDL, que era el segundo esquema que les mostré. Estos, la mayor cantidad de sus efectos adversos tenían relación a uveitis, entre esos de Carcelite, y un 26% de neuropatías ópticas, que también concuerdan un poco con nuestra paciente.
¿ya? Y acá hay una tabla del momento de presentación de estos efectos en esta cantidad, de esta serie de casos de estos pacientes. Y se vio que la uveitis se podía presentar a las 2 semanas, fue la presentación más precoz, hasta los 2 años de haber iniciado estos tratamientos. Nuestra paciente llevaba 12 ciclos, que desconocemos más o menos cuánto tiempo es, pero más o menos, viendo que es un ciclo cada 2 semanas o un mes, dependiendo del esquema terapéutico, son mínimo 6 meses que debiese llevar en tratamiento. Entonces, la mayoría de los pacientes de este review se controló con esteroides y la mayoría, los asociados a uveitis, tuvo una resolución con ellos. ¿Ya? En la mayoría de los casos se tuvo que descontinuar la terapia inmunosupresora. Acá hay muchos casos clínicos informados, muchos reportes de casos con el pembrolizumab. Hay hasta desprendimientos de serosos de retina, retinopatías rápidamente progresivas, afecciones a la coroide, uveitis anteriores, neuropatías ópticas, todas asociadas al pembrolizumab. Por lo tanto, no es nuevo que este medicamento cause estos efectos adversos. Acá hay un caso clínico que se parece bastante al de nuestra paciente y concuerda lo que opinó la doctora Rao por el grupo de WhatsApp de retina, que también tuvo un paciente similar, y que es un paciente que tuvo un desprendimiento de retina seroso bilateral asociado a una leve reacción de cámara de reacción inflamatoria a cámara anterior, que estaba usando este medicamento y que tenía un melanoma metastásico. Fue una mujer de 25 años y que tuvo 5 ciclos de este medicamento y comenzó con una disminución de la agudeza visual, un ojo rojo bilateral y una cefalea intensa, muy parecido a nuestro paciente. Aritmoscopía, ya lo dije, tiene una reacción leve de la cámara anterior, lo que no tenía en nuestra paciente. El fondo de ojo tiene una papilitis bilateral y áreas de DR0. Entonces acá está la retinografía de la paciente del reporte de caso clínico, que se puede ver un borramiento de los bordes de la papila. Acá está el verde indociamina, que se ve un patrón parchado, y la angiografía, que también se ve esta hiperfluorescencia por pooling o por depósito por estos DR serosos de retina. Y acá también están los CT, donde se pueden ver estos DR. A esta paciente se le descartó hipertensión endocraniana, al igual que en nuestro paciente, metástasis del melanoma intraocular. Se descartó treponema pallidum, sífilis, que siempre es gran simulador, igual que la tuberculosis, bartonella por el compromiso óptico, sarcoidosis con una radiografía pulmón y el estudio autoinmune básico de ANA, factor reumatoideo y anticuerpos antimieloperoxidasa. Todos estos estuvieron negativos. ¿Ya? Por lo tanto, se debería ir a descartar siempre estas cosas en cualquier paciente que tenga esta presentación clínica, sobre todo los grandes simuladores. Y se trató a esta paciente con prednisona en 100 miligramos al día más Predforte tópico y se suspendió la terapia, ¿ya? Hubo una resolución del DR seroso en 3 semanas y una recuperación de la agudeza visual de 20/20 a las 4 semanas de haber recuperado la resolución anatómica. Entonces, acá hay muchos reportes de casos de BKT-like asociados a este tipo de inmunoterapia. Este es solamente asociado al pembrolizumab. Estos son asociados a otros medicamentos, pero que al final tienen como el mismo mecanismo de acción. Y el tratamiento en general no tiene pautas claras. En lo posible tratar de mantener el tratamiento inmunosupresor. Si es un síndrome paraneoplásico y estamos seguros que es un síndrome paraneoplásico, tenemos un electrocardiograma que es concordante, intentar mantener el medicamento, porque al mantener el medicamento, el síndrome paraneoplásico, y si está funcionando, el síndrome paraneoplásico también debería ir disminuyendo. Si no tenemos la certeza que es un síndrome paraneoplásico, si no tenemos los anticuerpos, si el paciente no lo puede pagar o sale negativo, el electroretinograma no está presente, o sea, está negativo, y es un
y es un caso más o menos grave con nuestro paciente, ahí hay que evaluar en conjunto a su equipo oncológico si suspender la terapia, ¿ya? Hay reportes de casos con una buena respuesta, con corticoides en altas dosis, tópico, intravíteo y sistémico, y también inmunoglobulina endovenosas, ¿ya? En todos los casos se va a partir del tratamiento con los corticoides, pero no en todos los casos se recomienda suspender la terapia, como ya dije. Eso. Muy bien, María José. Oye, para los que llegaron tarde, la verdad es que decidimos, por un problema de agenda, que María José se tiene que retirar a operar, que le pusieron por error una cirugía ahora en la mañana. Tuvimos que hacerlo al revés. Ahora vamos a revisar el video de la academia, pero María José presentó este interesantísimo caso. Me consta que hasta ayer en la tarde no había revisado la bibliografía y lo hizo extraordinariamente bien. Creo que es un caso extremadamente interesante que nos demuestra cómo se ha ido complejizando la patología retinal y los clásicos diagnósticos que tenemos en la cabeza se están complejizando cada vez más, están apareciendo muchos más diagnósticos, y en este caso, al menos, pareciera que es una reacción al pembrolizumab, ¿verdad? Porque es con lo que más coincide este caso. Así que acá se suspendió el pembrolizumab, Sí. se usó corticoides, se usó 20 miligramos, o sea, no, perdón, partimos con 60 miligramos al día y se suspendió el medicamento. Todo esto en la clínica donde la hospitalizaron, porque metieron melanoma, tenía una sospecha de hipertensión endocrinal, y también se dio metilprednisolona en bol, porque pensaron que era una neuritis óptica. Que también podría ser como una neuritis óptica light, aunque de por sí no tiene del par, entonces como que aleja un poco el diagnóstico. Lo que a mí me parece más como que calza más es de BKH light, que incluso la doctora Rado también tuvo un paciente similar, contaba, y que hay alto reporte de casos como uno de los efectos adversos más frecuentes en estas terapias, en estos pacientes. O sea, es relativamente frecuente y uno debiera tenerlo en mente para todos estos pacientes, sobre todo ahora que vamos a estar relacionados con la Fundación López Pérez, y creo que esto es algo que vamos a tener que empezar a revisar y a mantener en la cabeza bien seguido. Hay un review súper bueno que con todas las manifestaciones oculares que pueden dar estos medicamentos, que por tiempo obviamente no los puse todos, pero Oye, hola. Hola, acá Mauricio Parroquia. Oye, muy bueno el caso, interesante. Pero yo estaba mirando las angiografías, porque el origen de este líquido tiene que ser vascular, o sea, tiene que tener una vasculitis, o sea, eso es lo que está reportado con estos medicamentos. Pero no se veía muy bien las vasculitis. Es que no tiene vasculitis en la angio, creo, ¿o sí? No sé. Yo no lo veo. Y vasculitis es un porcentaje de los pacientes pueden presentar vasculitis, pero no la mayoría. A ver. No, pero digo, el origen del líquido subretinal tiene que venir de un vaso. Y bueno, lo que está reportado con este medicamento es vasculitis, da vasculitis en diferentes territorios, cerebrales o retinales. Claro, pero si tiene un síndrome BKH, el líquido eventualmente viene de la coroides, o sea, de la alteración a ese nivel. En el fondo, si tú tienes un BKH-like, perdón que me meta, es una coroiditis, ¿te fijas? Claro. Que por cualquier lado te puede llegar el líquido, no necesariamente por una retinitis, Mauri. Ya, claro, no, yo decía que lo que está reportado también con este medicamento es vasculitis, o sea, sería un BKH-like más bien. Exacto, sería un BKH-like, que es lo más frecuente. Y hay que acordarse que en Chile nosotros tenemos una predisposición genética, por así decirlo, al BKH, tenemos
en Sudamérica tenemos una tasa mucho mayor que en otros países, entonces es probable que esta manifestación, y eso podríamos verlo a la larga, sea la más frecuente en nuestro medio, porque nosotros ya tenemos una condición genética que tiende a reaccionar, por así decirlo, la autoinmunidad con VKH. Es súper interesante y excelente la presentación, te pasaste. Doc, incluso en pacientes, que tampoco lo puse por un tema como de tiempo, pero hay pacientes que se les tipifica, no sé si se dice así, el HLA, y en pacientes con HLA DRB1, que son los que se asocian más a melanoma, la mayoría de los pacientes con estos reportes de casos tienen un HLA DRB1 positivo, o sea que le predisponen más a tener VKH. Entonces, no sé si esta podría ser esta tipificación o no sé. Muy interesante, interesantísimo. Y yo creo que, bueno, vamos a empezar a ver cada vez más. ¿Se acuerdan que hace un montón de tiempo ya empezamos, no sé si fue la Nani Man, que alguien nos presentó los bloqueadores de checkpoint? Y bueno, y vamos a verlo mucho más, pero lo que me parece súper interesante es que el diagnóstico tiene que ser bien hecho, porque por un lado uno tiene que colocar corticoides, por otro lado, o sea, suspender el medicamento, y por otro lado no tiene que suspenderlo. O sea, tenemos que separar estos dos cuadros, cuyo tratamiento es completamente opuesto. Exactamente, eso es una cosa muy importante, Rebeca. Qué bueno que lo resaltas porque es un tema en el cual nos vamos a tener que meter, son cada vez más los pacientes. Recuerdo, las retinopatías autoinmunes también están saliendo por todos lados y tenemos que tener muy claro el diagnóstico, los exámenes que tenemos que hacer, porque las terapias son prácticamente opuestas. Pues acá imagínate, en un caso hay que suspender el medicamento y en otro no lo puede suspender porque viene al revés. La terapia es justamente combatir el tumor. Entonces, es bien interesante, es un capítulo entero de la retina, digamos, que son las retinopatías autoinmunes, de alguna manera, relacionadas, y es un capítulo bastante amplio, ¿eh? Bastante amplio que se está cada vez agrandando más por lo demás. No sé si alguien tiene otro comentario. Sí, quería comentar corto que en el curso de Alaxa, el doctor Meu, que es un doctor que venía de Estados Unidos, de California, hizo una presentación donde hablaba de esto, porque, por supuesto, en lugares donde hay más acceso a estos tratamientos con inmunomoduladores y biológicos, estos cuadros son más frecuentes. Y está el dilema de que si el paciente tiene una reacción adversa ocular, está el dilema de si suspendemos o no suspendemos el medicamento. Por un lado tenemos que salvar el ojo, pero por el otro lado tenemos que salvar la vida del paciente, ¿cierto? Estos son tratamientos de cáncer. Entonces, él hizo un punto bien importante, dijo que varias de estas reacciones adversas pueden manejarse disminuyendo la dosis del medicamento, no necesariamente suspendiéndola, sino que disminuyendo la dosis del medicamento, y segundo, aumentando el intervalo en el que se hace la infusión, porque muchos de estos medicamentos son a través de una infusión endovenosa. Entonces, tal vez no pasarlo, no sé, supongamos que en 1 hora, sino que darse 3 horas para infundirlo más lentamente. Eso es lo que él decía que usaban como alternativa para esto, ¿eh? En caso de que se producía síndrome reacción adversa en el ojo. Súper interesante también, es otra alternativa que hay que evaluar en estos casos. De eso hace, vuelve a insistir en el punto que hay que hacer el diagnóstico muy bien y tenemos que tenerlo muy bien en la cabeza para ver cuáles son los elementos diagnósticos que disponemos en nuestro país como para poder hacer bien estos diagnósticos. ¿Eh? Doc, en la retinopatía por radiación está como súper bien, como decía el doctor Vázquez, está súper bien determinado cuando de bajar las dosis, tienen como esquemas para poder administrar a distintos intervalos los medicamentos, o sea, la radiación, que eso también podría extrapolarse a la inmunoterapia. Se pudiese como ayudar en ese sentido, como para poder fraccionarlo y todo. Importante tener en mente eso, o sea,
disminución de las dosis para hacer posible no suspenderlos totalmente. Es otro elemento que hay que tener en cuenta, efectivamente. Otra cosa interesante, yo creo que debido a que Pasteur, entiendo, tiene un convenio con FAL, yo lo he escuchado a Santiago decir más de alguna vez que tenemos un convenio con FAL, probablemente este tipo de pacientes van a comenzar a llegar mucho más frecuentemente a Pasteur. Entonces, yo creo que es muy bueno que se haya hecho esta presentación y que haya encendido nuestra atención. Es algo, como digo, concuerdo plenamente con lo que han dicho los colegas, es algo que tenemos que nosotros comenzar a dominar.